porque me pude haber quedado ganando el básico. La pregunta es, ¿eso es lo que tú quieres para ti? El tema de seguridad industrial es un tema muy técnico y por otra parte, acuérdate que tú estás trabajando con personas. Entonces la seguridad industrial, vos el día de mañana puedes implementar un montón de cosas, pero si las personas en realidad no te hacen caso, va a ser súper complicado que el día de mañana puedas surgir en estos temas. La cultura del latinoamericano considero que es bien complicado también de cambiar, ¿no? O sea, seguridad industrial, nosotros no somos perros policías, nosotros somos asesores y de cierta manera vamos guiando y vamos trabajando junto con las personas en la planta precisamente para cambiar esa cultura que ellos tienen. Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. En este episodio de Cultura estoy con Francisco Sánchez. Él es ingeniero industrial graduado por la Universidad de UTE con un máster en Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental por la Universidad Técnica de Ambato y un máster en Gestión Ambiental por la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Cuenta con 15 años de experiencia en el rubro y actualmente es gerente de Seguridad, Salud y Ambiente en Adelca, grupo ecuatoriano líder en la industria siderúrgica, pionera en el reciclaje y fabricación de acero con un fuerte enfoque en la preservación del ambiente a través de la innovación. Ahora sí, los dejo con mi conversación con Francisco Sánchez. Francisco, muchísimas gracias por haber tomado esta llamada Cultura Empresarial. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Fabricio. Qué gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Socio, estábamos preparando esta conversa contigo y nos dimos cuenta de que la primera vez que tú entras hacia el área de seguridad o salud ocupacional dentro de una empresa fue allá por el 2010 más o menos en una empresa en la que quisiera que me cuentes. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo ves ese Francisco que entra en el 2010 a Vicuña Textil? Bueno, pues es que en realidad yo fui a Vicuña por un tema de una pasantía. El tema de las pasantías acá es básicamente antes de terminar la universidad, tú tienes que cumplir con un cierto número de horas para poder graduarte. Digamos que de horas prácticas dentro de una organización en la cual obviamente te desempeñes dentro del área en la que tú vas a desarrollarte ya a futuro. Entonces, yo anteriormente a eso trabajaba en una agencia de viajes precisamente para poder pagar mis estudios. Entonces, esta pasantía fue como que mi salto y mi posibilidad para poder ya enrolarme en la industria en la cual yo iba obviamente a estar. Entonces, justo un amigo mío que era mayor a mí en la universidad me dice, ¿sabes qué? Tengo la posibilidad de abrir una pasantía, necesito un pasante para trabajar conmigo, así que, ¿deseas venir o no deseas venir? Entonces, en ese sentido era básicamente dejar mi trabajo fijo por ir a una pasantía de 3 meses. Entonces, esa pasantía de 3 meses se terminó convirtiendo en una pasantía de 1 año. De hecho, en la empresa a mí me decían el pasante eterno. Porque evidentemente, ya te digo, o sea, fue un tema así y en realidad les gustó mi trabajo. A mí me gustaba también mucho el tema de la computación, entonces terminamos haciendo algo de auditorías, hicimos algunos formularios que les gustaron respecto a ese tema. Entonces, mi jefe en ese momento que me contrató salió a los 3 meses de que yo finalicé, de que yo estaba de pasante y de ahí estuve con otra persona. Entonces la otra persona también me conoció y obviamente me dijo, ¿sabes qué? Me gusta, quédate. Entonces seguimos trabajando en ese sentido, prácticamente 1 año. Llegaste a ser supervisor, ¿verdad? Yo salí de mi pasantía, de hecho no la logré terminar, me salí más o menos a los 11 meses porque ya necesitaba finalizar mis estudios universitarios. Entonces salí para terminar el inglés. Entonces, al momento de salir para finalizar el inglés, obviamente me quedé sin esa fuente de ingresos, me dediqué a buscar trabajo y pasaron alrededor de 3, 4 meses y en ese entonces salió el supervisor que estaba con mi jefe y él me llamó en ese momento y me dijo, oye, Pancho, ¿quieres venir a trabajar? Entonces le dije, evidentemente sí, le dije, pero obviamente yo sigo estudiando. Entonces yo estaba en ese entonces en 6º semestre, estudiaba en la noche. Entonces me dijo, no tengo ningún problema, te vamos a apoyar para que estudies y para que trabajes obviamente también acá con nosotros. Así que yo estudié más o menos 1 año y medio hasta poder graduarme. Hice mi tesis en la empresa respecto a temas de seguridad, precisamente la implementación de un sistema de gestión.
y me gradué ahí. Así que sí, obviamente de mi primera empresa tengo los mejores recuerdos, muy buenas personas, mis jefes muy buenas gentes en realidad, y ellos obviamente me permitieron graduarme y básicamente también les debo el estar aquí donde estoy actualmente. Francisco, Pancho, ¿te puedo decir Pancho? Pancho, ¿cómo era? ¿Cómo? Porque además, o sea, te quedas, o sea, ya formalmente entras como supervisor. Es un área súper delicada, es un área que para la juventud, para la edad que tenías que tener un nivel de madurez, porque técnicamente estabas tocando fibras dentro de la empresa. Es un tema muy delicado la seguridad. ¿Cuál es el escenario en sí del protocolo de seguridad dentro de una empresa como la que estuviste? A ver, bueno, básicamente el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se fundamenta en un tema de un PHBA, ¿no es cierto? Un planear, hacer, verificar, actuar. Vamos que un ciclo de mejora continua, que es el ciclo de Deming para nosotros. Entonces, yo lo que te pudiera decir es que en ese proceso yo me formé mucho con las personas durante el año que estuve de pasante y después al momento en que yo ingresé como supervisor, la empresa tomó la iniciativa también de irme formando. Entonces, seguí muchos cursos de seguridad, tema de indicadores de seguridad, Mm, tema de legislación laboral, tema ya de técnicas como por ejemplo matrices de claro, riesgo, obviamente dentro de esto la identificación de peligros y evaluación de riesgos, pero también coincide mucho con el tema de que tú quieras aprender. O sea, el área en la que tú te vas a desarrollar es el área donde tú definitivamente te sientes un confort, te sientes tranquilo, te sientes conforme con lo que estás haciendo y básicamente es el área donde a ti te gusta claro. estar. Entonces, a mí dentro de ese proceso, para mí fue fácil porque yo me llevaba bien con la gente. Entonces, eso es algo que siempre me han dicho a mí, es que tú tienes una sangre liviana, lo que me han dicho, ¿no? Quiere decir que tienes una sangre liviana, por favor. O sea, acá en Ecuador maneja, o lo decimos, tienes sangre liviana, significa a que tienes empatía con la gente, te llevas bien con la gente, tiendes a caer bien a la gente. Entonces, básicamente eso. Entonces, esa parte te fomenta mucho. A ver, el tema de seguridad industrial es un tema muy técnico. Es un tema muy técnico desde el punto de vista de que obviamente tienes que ser conocedor de muchas cosas también, de tema de procesos productivos, de ingresos, outputs, inputs, el tema de procedimientos de trabajo, instructivos de trabajo, tienes que conocer muy bien el macroproceso, tienes que conocer muy bien los instructivos, la maquinaria, tienes que acercarte mucho a la gente para que la gente te explique cómo hacen las cosas. Entonces, dentro de ese proceso es adquirir ese conocimiento de la empresa, del giro del negocio, pero también tener el conocimiento técnico y por otra parte, porque acuérdate que tú estás trabajando con personas, Por supuesto. entonces la seguridad industrial, vos el día de mañana puedes implementar un montón de cosas, pero si las personas en realidad no te hacen caso, o si es que las personas no tienes ese don de llegar a la gente tampoco, va a ser súper complicado que el día de mañana puedas surgir en estos temas. ¿De acuerdo? O sea, Mm, no es lo mismo que mm. otras áreas donde obviamente tú tienes un estándar de trabajo, sabes cómo desarrollar las cosas, digamos que es algo un poco más rutinario dentro de lo que tienes y sabes qué es lo que tienes que hacer y cuáles son las metas de tu trabajo, punto, hasta ahí llega. Acá es de ir a todas las áreas. Claro, Porque el tema es que la seguridad industrial, así como la calidad, así como el ambiente, es transversal a la es organización. transversal a todo, sí. ¿Sí? Gestión humana es exactamente lo mismo, entonces ese es el tema, entonces el poder llegar también. Entonces lo que te digo, para mí funcionó mucho y yo le agradezco mucho a la empresa porque yo siento que ellos creyeron mucho en mí. Y eso evidentemente me sirvió más adelante porque se me abrieron otras puertas más. También obviamente depende de las personas, ¿no? Mm, Y del querer crecer. ok, Bueno, yo empecé a trabajar a los 18 años, porque para una persona de 18 años, que no necesariamente tienes que hacer todo en la vida, obviamente tenía mi casa, gracias a Dios mis papás me apoyaban, obviamente me apoyaban en el sentido de que tenías un plato de comida, de que tenías una vivienda, un techo donde dormir y todo. sí, Entonces, quizás con un sueldo básico para una persona, pues dices, sales, dices, es lo que hay y me siento feliz y tranquilo con esto. Pero el tema es, ¿qué te impulsa a seguir siendo más? ¿Qué te impulsa? Porque me pude haber quedado ganando el básico. claro. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que tú quieres para ti? ¿Es lo que tú quieres para tu vida? ¿Es lo que tú quieres para tu futuro? ¿O quizás quieres algo un poco más adelante? Entonces, obviamente, en ese proceso
dije, no, tengo que seguir la universidad. Y Pancho, ¿qué era lo que te impulsaba en todo caso para cerrar esta reflexión sobre la que ibas? Verás, hubo un tema súper importante y es la persona que se convirtió después a futuro en mi esposa. Y ella me dijo algo súper clave para mí, creo. O sea, lo considero yo, ¿no? Ella me dijo, si tú quieres algo conmigo en el futuro, me gustaría que tú quieras ser alguien en la vida. Hmm. Y recuerdo que de ahí tomé las materias que tenía en mi anterior universidad y fui y revalidé materias en otra universidad. Y si siguiésemos con esa línea, hoy, para ya adentrarnos un poco hacia el presente, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Cuál es el motor que te llena todos los días? Mi hija. Mi hija, también es un tema de querer sobresalir en realidad. Sí, Pero es claro. un tema mío, ¿no? O sea, a uno le interesa Sí. el reconocimiento. Entonces, es ahí donde tú dices, bueno, quiero seguir batiendo este récord y quiero llegar a este punto. En verdad te agradezco muchísimo que nos hayas llevado hacia esta reflexión. Usualmente las tenemos más adelante, pero me encanta que te hayas abierto. Te agradezco sinceramente que te hayas abierto y nos hayas contado esto. Ahora, yo quiero llevarte ahora sí hacia lo profundo, ¿no? Me gustaría, para que más o menos quienes no saben, tú estás ahora en Milagro, en Ecuador, pero estás en una empresa cuyo nombre es Adelca. ¿Me puedes contar un Ajá. poquito, ponernos en contexto para quienes no necesariamente entendemos qué es Adelca, qué es lo que hacen? Bueno, Adelca es la siderúrgica más grande del país, de aquí en el Ecuador. Tiene más de 50 años en el mercado. Es una muy buena empresa. O sea, eso sí, obviamente uno lo tiene que reconocer. En la pandemia se preocupó muchísimo por la gente, se preocupan mucho por el ambiente. O sea, siento que es una empresa que en realidad le da mucha prioridad a la persona como tal. Uh-huh. Entonces, como te mencionaba, es la siderúrgica más grande del país. Estamos hablando de siderúrgica, de empresas que se dedican a fundir acero, y obviamente de ese fundir acero obtienen varillas, obtenemos en este caso alambrón, que es para poder realizar producto trefilado, que es básicamente el producto trefilado es clavos, grapas, malla de cerramiento, malla electrosoldada, todo lo que es para la construcción básicamente. Uh-huh. Esto es muy interesante porque cuando estábamos preparando esta conversación hicimos un cruce con el equipo a algunos colegas en Ecuador y alguien nos respondió y dijo, quienes saben de construcción, Adelca es el mejor acero de todo Ecuador. Nos dijeron, pero así de saque. Yo digo, ¿qué? Sí, ¿Es en serio? y de hecho es porque se te queda, ¿no? Y sacaron una propaganda que es muy, o sea, te lleva a la parte profunda del corazón, porque dice, para los que saben. Y ese es el lema, para los que saben. Uh-huh. ¿De qué dimensión estamos hablando? ¿Cuánto es la operación? ¿Cuántos trabajadores tiene Adelca en Ecuador? Estamos hablando de más de 1,200 trabajadores. Okay. Uh-huh. Quizás a nivel mundial en temas cirúrgicas, porque obviamente tiene cirúrgicas como Yerdao, tiene cirúrgicas como, bueno, Sider Perú me parece que también está allá en donde ustedes, me parece que también es parte de Yerdao en realidad. Entonces obviamente son empresas muy, muy grandes que tienen una gran cantidad de personas, pero que evidentemente a nivel de país como tal es una empresa bastante grande, considerando las 1,200 personas. Digamos que yo considero que es de las más grandes aquí del país. Tú llegaste a Adelca como jefe de seguridad industrial y ahora eres gerente de seguridad, salud y ambiente. Uh-huh. Si retrocediésemos en el tiempo hacia el 2016, ¿cuáles eran los retos con los que te encontraste a nivel de seguridad dentro de la empresa? Verás, ese es un tema bien particular porque cuando uno recién entra, uno viene con todas esas ganas y ese ímpetu de transformar las cosas, ¿no es cierto? El ímpetu. Y empezamos mucho con tema de vamos, las capacitaciones, vamos a hacer el tema de seguridad basada en el comportamiento, seguridad basada en la organización, va a actualizar nuestras matrices de riesgos, vamos a adoptar obviamente una metodología que sea la más adecuada para la empresa. Entonces ya empezamos con este tema de cambiar un poco, más que todo el sistema de gestión para reducir accidentes de trabajo. Y veo muchos blogs que obviamente discuten mucho del tema del cero accidentes, pero obviamente dentro de las empresas siempre va a haber un tema del cero accidentes como
como lo máximo, digamos. Y en realidad eso es parte de lo que se busca. Sin embargo, es cierto que también buscas cuántos reportes de actos y condiciones inseguras tienes. Ah, claro. Entonces, en ese proceso empezamos a trabajar mucho, pues sin embargo nos faltaba algunas cosas más ya de trabajar como tal en cultura de seguridad. Seguridad, claro. Entonces dentro de ese proceso fueron 5 o 6 años que evidentemente se fue reduciendo paulatinamente la accidentabilidad, pero nos hacía falta más. Y ahí es donde entra algo, o más bien entra alguien estratégico para decirte, necesitamos un cambio mayor. Entonces necesitamos hacer un cambio de 180 grados. Y en este caso siempre va a depender de la presidencia o de la gerencia general de las organizaciones y todo. Si no hay un compromiso de la parte de arriba, es imposible que las cosas cambien. Es imposible. Y yo te digo porque en un inicio quizás no estaban tan involucrados en la parte de seguridad y después vieron a seguridad industrial como, yo siento como algo tan importante como la calidad o como la productividad. Totalmente. De hecho, en algún momento recuerdo yo haber hecho una consultoría y recuerdo que la sensación que se tenía sobre el equipo de seguridad eran como estos que no nos dejan trabajar tranquilos, los que no nos permiten, luego regularizamos, ¿no? O sea, hace la vista gorda y tal, ¿no? Pero, y eso no cambia hasta que justo ocurre lo que tú dices, ¿no? Cuando hay un cambio de chip totalmente en la parte de arriba y entienden que sin ustedes casi no podríamos operar. Sí. Y básicamente y lo que siempre han dicho, ¿no? O sea, seguridad industrial, nosotros no somos perros policías en lo absoluto. Claro. Nosotros somos asesores y de cierta manera vamos guiando y vamos trabajando junto con las personas en la planta precisamente para cambiar esa cultura que ellos tienen. Pero que tenemos que tenerlo interiorizado nosotros. Exactamente. Pero la idiosincrasia obviamente que tenemos, la cultura del latinoamericano, considero que es bien complicado también de cambiar, ¿no? Precisamente teníamos un asesor que nos decía, oye, es uruguayo. Entonces él decía, mira, yo trabajaba en tal empresa y yo sentía que hacíamos seguridad hasta que yo fui a Estados Unidos y dije, no tengo idea de lo que es realmente seguridad industrial, porque se sintió que todo realmente era un peligro para él. Entonces, dentro de ese proceso, ya te digo, o sea, es últimamente donde ya hemos querido dar ese giro de 180 grados, en realidad lo hemos logrado de cierta manera. Nos falta caminar muchísimo más, porque pasamos de tener un sistema de gestión, yo considero que robusto, un sistema de gestión mucho más robusto, que tiene más aristas donde trabajar, que considera más gente, porque evidentemente para nosotros, en una planta como esta que es nueva, no solo tienes personal propio, sino también tienes personal contratista. Entonces, el día de mañana esas personas contratistas, esos visitantes, también pueden verse afectados. Entonces, ya te digo, o sea, ha sido de trabajar en un inicio de cuando era jefe de seguridad, digamos que solo con nuestro departamento, a trabajar el día de hoy con directores, con presidencia, con vicepresidencia. Es más, ahora las reuniones que nosotros tenemos mensualmente de los indicadores de cada una de las áreas, el primer indicador que le preguntan es ¿cómo fue tu mes con accidentes e incidentes? Claro, qué fuerte. Entonces, desde ahí tú ya ves un cambio, porque no es lo mismo que uno como seguridad te pregunte cómo te fue tu mes a que el presidente te pregunte cómo fue tu mes con accidentes e incidentes. Claro. Es un tema que cambia rápido en la parte de arriba y después el resto viene en cascada. Ahí ves un involucramiento real, sí. Claro. Si es que él no lo hace, probablemente sigue siendo un tema que no tiene interés para el resto. Sí, indudablemente. Y eso es bueno, Por eso te digo, para mí, esta es de las mejores empresas, es la mejor empresa obviamente en la que yo he estado. Yo no puedo menospreciar al resto porque obviamente todas me abrieron el camino a donde yo estoy donde yo estoy el día de hoy. Son muy importantes,
pero aquí en realidad he sentido como el mayor trabajo que nos han permitido desarrollar, pero el mayor trabajo porque también ha habido mucho compromiso en la parte de arriba. Pancho, hablemos de los procesos de entrenamiento en tema de seguridad a los equipos. ¿Qué es lo que hacemos en Adelca? ¿Cómo se hace en Adelca el entrenamiento en temas de seguridad? Bueno, principalmente nosotros establecemos criterios técnicos y también criterios legales. Entonces, obviamente tenemos un DNC establecido. Entonces, por ejemplo, en la legislación ecuatoriana te dice que toda persona que maneja u opera, en este caso, Claro. una maquinaria pesada debe tener licencia tipo G, pero también debe tener una certificación de competencias para riesgos laborales. Entonces, dentro de eso se arma un perfil de las personas para obviamente, si yo tengo para el año 2024, entonces tengo establecidas, estas personas necesitan tener su licencia, estas personas necesitan tener su certificación. Personas que realizan oxicorte, por ejemplo, perfecto. Entonces, ¿ellos qué necesitan? Necesitan saber el manejo de gases. Entonces, todo se establece dentro de un DNC, la detección de necesidades de capacitación de esas personas. Entonces, en función de eso van. La empresa obviamente les paga los cursos, es importante, no va ningún curso a cargo de la persona. De hecho, obviamente, si es que ve que tú eres dentro de tu rol, necesitas tal vez, por ejemplo, una maestría, la empresa llega a un convenio contigo y te paga lo que necesites. Sí, obviamente no en todos los casos va a ser todo, pero va a depender mucho del puesto en el que te encuentres, pero te apoya mucho con ese tema. Entonces, eso es dentro de las necesidades de capacitación y vamos a tener capacitaciones internas y obviamente vamos a tener capacitaciones externas. Evidentemente, lo que te comento, una licencia tipo G, una certificación por competencias de riesgos laborales que es avalada por el Ministerio de Trabajo, vas a tener que hacerlo de manera externa. Ahora van a haber otro tipo de capacitaciones, como por ejemplo nuestra política, el sistema de gestión, la difusión de nuestros procedimientos de trabajo seguro, instructivos, temas de bloqueo y etiquetado, todo lo que ya sea más interno, eso sí ya lo damos nosotros con nuestro equipo de trabajo. Y esos procesos de capacitación, por ejemplo, en esos procesos a los que haces referencia, ¿cómo se ejecutan? ¿Cuál es la dinámica del equipo de seguridad para dar esas capacitaciones? Bueno, primeramente nosotros nos reunimos en este caso con el personal del área, establecemos cuáles van a ser las capacitaciones que nosotros vamos a desarrollar y se establecen fechas. Claro. Esas fechas obviamente se coordina junto con gestión humana. Nosotros tenemos un área de capacitación establecida para el personal. Entonces tenemos nuestras propias salas de capacitación, preparamos los materiales, generamos en este caso la capacitación en las fechas establecidas. Depende del tipo obviamente de capacitación. Si es obviamente una capacitación, por ejemplo, en sala, obviamente tenemos el área, o si es que necesitamos, por ejemplo, hacer un entrenamiento hablando de extintores, tenemos nosotros un camión de bomberos, por ejemplo. No es un camión de bomberos comprado, pero obviamente tenemos un camión que lo repotenciamos y lo hicimos como un camión de bomberos. Claro, es algo chévere y que precisamente por eso te digo, te permite desarrollar la empresa ese tipo de situaciones. Claro. Te apoyan haciendo estas cosas. Entonces ahí practicamos en cambio por ejemplo, con los brigadistas, ese tipo de situaciones. Entonces todo queda coordinado, se gestiona con el área de recursos humanos, se brinda la capacitación y obviamente después si vemos para realizar una evaluación, a ver qué tan efectivo fue en este caso el curso de capacitación. ¿Y las evaluaciones son inmediatas apenas terminan los cursos de capacitación o son evaluaciones periódicas? No, son inmediatas. Ok, claro. Son inmediatas. Pero evidentemente tenemos un ciclo obviamente de varias capacitaciones donde hacemos el refresh de lo que vimos anteriormente. Ahora, también hay otros cursos que se tienen que dar año a año. Entonces, ahí sí vas reforzando nuevamente lo que vimos, aportando un poquito más de lo que se tiene. ¿Y hay proceso de capacitación asincrónica? Sí. De hecho, manejamos una plataforma donde se cuelgan algunos cursos, claro. Por ejemplo, accidente cerebrovascular, uso de extintores. Es súper chévere porque vemos los cursos que forman parte del DNC de la persona y obviamente se van colgando estos cursos. Entonces tú tienes una meta, por ejemplo, realizar 10 cursos en este mes. Obviamente son cápsulas, claro, para que precisamente no sea aburrido. Entonces tienes videos, tienes la evaluación del primer módulo, de ahí vas al siguiente módulo. Entonces sí, es
ya te digo, para mí es un tema súper importante la capacitación y en realidad la empresa ha invertido bastante. No todas las empresas tienen la posibilidad de tener una capacitación asincrónica con una plataforma establecida para nosotros. Sí, claro que sí. Una de las cosas que me llamó la atención cuando preparaba esta conversa contigo es que también sé que tienen como muy medido su compromiso con la protección del medio ambiente y para eso tienen como una especie de tecnología para el control de emisión de gases. Sí, en realidad sí. Verás, nosotros, hay un tema que aquí en la legislación tú hablas acerca de residuo Claro. y desecho. Y desecho. ¿Ya? Porque el desecho no lo puedes volver a utilizar. Entonces, la intención precisamente dentro de esto es, y la empresa, sobre todo los dueños, es precisamente un tema de sostenibilidad y una responsabilidad con el ambiente y con la comunidad que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, ya de por sí, el primer hecho plausible o lo que deberíamos aplaudir en realidad es que nosotros hacemos reciclaje. Claro. Entonces, ese reciclaje de chatarra, el día de mañana, la placa, la chatarra que se encuentra botada en el piso, que posiblemente está contaminando el agua tal vez, nos la traen a nosotros. Y obviamente nosotros el día de mañana la transformamos en una casa, en un departamento, en una industria, ¿sí? Entonces, ya partiendo de ese hecho, desde el mismo reciclaje de chatarra, ya sabes que somos una empresa responsable con el tema ambiental. Y después ya partiendo, por ejemplo, en el tema de acería, efectivamente, nosotros tenemos una planta de humos que básicamente lo que se encarga es, para evitar, obviamente, que salga, lo que hace es captar todo este humo y este material particulado hacia una casa de mangas. De ahí es tratada, obviamente. Y eso evita que el día de mañana tú tengas alguna contingencia ambiental en realidad. De igual manera, el tema del agua. Nosotros no utilizamos prácticamente agua. Nosotros recirculamos el agua. Solo utilizamos agua que en este caso se va evaporando precisamente producto del proceso productivo. Valga la redundancia. Es como un sistema de enfriamiento, ¿no? Es un sistema de enfriamiento, exactamente. Se calienta, vuelve a las torres de enfriamiento y regresa al proceso productivo después de que sea tratada. Y también desarrollan como mediciones de la huella de carbono realmente para tenerlo como siempre presente de cómo está yendo hasta el momento. Nosotros hicimos en este momento, el año pasado realizamos la primera medición de huella de carbono de nosotros. Entonces, estamos en ese proceso. Obviamente tenemos el plan de poder llegar no sé si el tema de carbono neutralidad, pero sí de empezar a apoyar. O sea, sí ya hemos tenido conversaciones al respecto, reuniones con presidencia. Como te mencionaba, el tema de presidencia es bien importante cuando de ellos nace ya o tienen la decisión de llegar a un tema de carbono neutralidad. Pancho, y también son una empresa ecoeficiente. Exactamente, sí. Nosotros desarrollamos o en este caso certificamos 4 proyectos que son parte de nuestro proceso, que en este caso es el tema del agua, el tema de residuos, la revalorización que nosotros hemos tenido. Entonces, esto nos ha permitido, después de hacer una evaluación con un externo, en realidad, que nosotros seamos una empresa ecoeficiente. Fuimos certificados el año pasado precisamente y año a año vamos haciendo la renovación de estas certificaciones. Uh-huh. Pancho, y sí, de cara hacia este nuevo puesto que ya tienes como gerente, bueno, lo tienes desde el año 2018, ¿cuáles son los retos ahora sí como gerente? O sea, ¿cómo cambia el panorama desde que uno es jefe y cuando entraste en el 2016 a convertirte ahora gerente en el 2018? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo cambia por completo la vista en que ves tú la operación completa? Ahí hay un tema súper importante y una palabra que tú dijiste y es la vista. La vista que tú tienes. Y es básicamente porque cuando uno es jefe o uno se encuentra en el puesto, tal vez en puestos más abajo, ya depende obviamente de la industria, depende del organigrama, depende de la estructura donde tú te encuentres, pero básicamente consideraba que era en la jefatura un puesto un poco más operativo. Operativo, claro. Y obviamente en la gerencia tú tienes que estar, tal como vos decías, la vista. Pues ya no ves un árbol, tú ya tienes que ver el bosque. Y eso implica que
que tengas que reunirte con más personas, que tengas que ver mucho más el tema de las áreas, tal vez un puesto un poco administrativo desde cierta óptica, porque tú tienes que conversar más con las personas, porque en realidad lo que yo te decía, si no hay un cambio desde la alta gerencia, o sea, desde la parte arriba, desde la presidencia, las reuniones en realidad, cuando era jefe no tenía que reunirme o en este caso eran menos quizás las reuniones con presidencia y vicepresidencia, pero en este caso obviamente estás tal vez un poco más arriba con las direcciones y ya es algo un poco más estratégico, temas de proyectos, de qué es lo que se va a hacer para mejorar el tema de seguridad, qué se va a hacer para mejorar el tema de ambiente, los proyectos mismos que salen de presidencia y vicepresidencia para nuestra área, qué es cómo ellos lo ven a futuro, cuál es la estrategia de Adelca a futuro, qué es lo que quieren dentro de sus valores. Entonces son temas que considero cambian un poco desde donde ves la perspectiva de jefatura a una perspectiva de gerencia. Entonces, desde un lado capaz ves un árbol y desde el otro punto quizás tienes que ver el bosque. Nuevamente va a depender mucho de la estructura organizacional. Pancho, y a nivel de cómo bajar, o sea, cómo bajar los temas de seguridad a nivel de comunicación, ¿cómo se hace? O sea, imagino que también o sea, por más de que ustedes puedan apoyarse con un equipo de comunicaciones, para ustedes es todo un reto tener que traspasar toda esta información que ciertamente es dura, que ciertamente en algunos casos puede resultar hasta un poco tediosa, aburrida, pasarla hacia algo más digerible, algo más dinámico, que pueda bajarse al resto de los trabajadores, a la parte operativa quizás. Sí, claro, nosotros en este caso tenemos reuniones mensuales con las áreas. Entonces, dentro de ese proceso, obviamente, nos reunimos, les explicamos cómo va a ir. Obviamente, intentamos que nuestros documentos no sean extensos, largos, tediosos, sino que en realidad sean prácticos para que la gente entienda qué es lo que tiene que hacer. Entonces, básicamente, tiene sus responsabilidades. Y eso también es un tema que lo hemos revisado bastante y que dentro de este proceso de mejora continua lo hemos cambiado, porque antes quizás teníamos, por ejemplo, un procedimiento que redactaba un montón de cosas y pasamos a tener un procedimiento que básicamente te dice qué tienes que hacer tú. O sea, si tú eres logística, ¿qué tienes que hacer como logística? Si tú eres el personal operativo que emite un permiso de trabajo, ¿qué tienes que hacer tú como personal operativo? Si tú eres el gerente del área, el dueño del área, ¿qué tienes que hacer tú como esa persona responsable? Entonces se vuelve un poco más digerible para las personas. Entonces, en realidad, después de las reuniones, más que todo, surgen ciertas incógnitas respecto, porque ya lo aterrizan a su realidad. Entonces ellos, mira, a mí me ha pasado este tipo de trabajo. ¿Y qué hago si es que me sucede esto el día de mañana? Entonces ya tienen como que la película más clara para nosotros poder, en este caso, dilucidar o para poderles responder esa incógnita que les genera. ¿De acuerdo? Entonces es un poco más fácil. Estoy hablando netamente de temas ya técnicos que obviamente son cosas de procedimientos de trabajo seguro, procedimientos para identificación de peligros y evaluación de riesgos, análisis de trabajo seguro, permisos de trabajo, ingreso de contratistas, qué es lo que tienes que hacer el día de mañana, vas a hacer la contratación de una persona externa, cosas así. Entonces, sí, dentro de eso hay veces en que, y me parece que lo que te decía en un inicio, si tienes un procedimiento demasiado largo, demasiado tedioso, engorroso, en realidad la gente no lo va a leer, no le va a interesar y en realidad no va a haber el compromiso de parte de ellos. Bueno, y en algún momento me va a decir de nuevo seguridad industrial. Básicamente así terminaría siendo. Entonces, no queremos tampoco que sea eso, sino que obviamente hay el compromiso de primera instancia. Pero lo que te decía va a depender mucho de la parte de arriba. Entonces, con la parte de arriba nos reunimos, establecemos, delineamos y junto con las personas en la parte de abajo, obviamente también, miren, esto está así, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Si todos estamos de acuerdo, perfecto, salimos. Porque si yo impongo, es complicado. Para unas cosas hay que imponer, para otras cosas no necesariamente, porque si no, no se cumplen las cosas. Claro, es que es un equipo, pues. Si al final, o sea, si realmente todos no lo entienden, no entienden cuál va a ser la estrategia con la que vamos a jugar, no sirve de nada. Exactamente. Y ahí se dan los accidentes de trabajo. Y el culpable, seguridad siempre, ¿no? Seguro. Más o menos. Sí, pero la idea tampoco es que sea de esa manera, ni tampoco la idea es decir, oiga, pero si el trabajador se equivocó. Precisamente justo salíamos de una reunión y conversábamos al respecto porque estábamos analizando una metodología que se llamó... normalmente lo que haces tú en una investigación es decir, ¿cuál es la causa directa? ¿Hay un acto o hay una condición? Entonces dices, bueno, no hubo condición, entonces fue culpa del trabajador. Y esa no es la idea, sino es ver que todo lo que tuvo o pudo haber fallado
que no necesariamente es una responsabilidad del trabajador. Muchas veces se suele decir, lamentablemente, tiene que suceder algo para que no vuelva a suceder. Exactamente, y muchas veces aprendemos de eso. Claro que sí. Pancho, lo último, ¿cuál es el reto que tienes por delante? ¿Qué es lo que te quita el sueño en estos próximos meses? ¿Qué proyecto tienes en Adelca? Bueno, estamos trabajando en un lineamiento de riesgos críticos. Toda industria tiene riesgos críticos y básicamente es ahí donde tú el día de mañana podrías llegar a tener algo. Entonces, es precisamente empezar a trabajar en estos riesgos críticos, básicamente bloqueo y etiquetado, manejo de puentes grúa, el tema de trabajos en altura, manipulación de chatarra, que es básicamente lo que el día de mañana pudiera llegar a generarnos una fatalidad. Y es lo que precisamente no queremos que pase, ¿sí? Entonces estamos muy enfocados en riesgos críticos, pero también muy enfocados en contratistas. Entonces, aquí en el Ecuador y bueno, a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, que de hecho Perú forma parte de la Comunidad Andina de Naciones, entonces nosotros tenemos una responsabilidad solidaria también con ellos. Entonces, la intención es precisamente que a ellos no les suceda nada y que obviamente a nuestros trabajadores tampoco les suceda nada. Entonces, creo que dentro de los trabajos sí tenemos mucho por hacer todavía, porque en seguridad siempre hay algo por hacer y esa es la parte buena porque nunca te aburres. Siempre tienes algo en lo que trabajar. Entonces, lo que te digo, ahora es riesgos críticos y contratistas principalmente. Pues se viene la segunda parte de este episodio para que nos cuentes cómo ha ido todo ese programa que vas a desarrollar ahora. Esperemos que sí. Yo creo que para octubre por ahí ya tenemos bastantes resultados. A ver qué tal nos va y te comentaré qué tal nos fue en todo caso en la accidentabilidad de este año. Pero no solo en la accidentabilidad, lo que te decía, tema crítico de conversación que leo en todo momento en los blogs, no es el cero accidentes, sino cómo está nuestro sistema de gestión actualmente. Exactamente. Pancho, lo último, vamos a llevarte hacia una parte de la conversa que se llama la pregunta terrorífica. Veamos. Y básicamente es como un supuesto ficticio en donde te ponemos para ver cómo reaccionamos. Pancho, se ha confirmado tu salida de Adelca y ahora sí te vas a dedicar por fin al cultivo de plantas de rábano con compost aditivado. ¿Qué es lo que vas a hacer mañana cuando llegues a casa? Sabes que uno de esos temas súper importantes yo hice para mi tesis de gestión ambiental. Sembramos rábano en macetas y utilizamos escoria, que es uno de los residuos que nosotros tenemos. Hay muchos estudios a nivel mundial respecto a la escoria por la cantidad de nitrógeno, fósforo, hierro que tiene. Y dentro de los estudios, cuando nosotros hicimos el análisis contra el Códex de las Naciones Unidas para el consumo de alimentos, nos decía que no tenía ni cromo ni plomo. Entonces, creo que para mí eso es una de las experiencias súper chéveres. De hecho, esa fue de las tesis que más me gustó hacer, en realidad. No me costó tanto porque en realidad era bonito verle, porque todos los días le regábamos a la misma hora y todo. Entonces, creo que sí me vería también en esa parte. De hecho, uno de los temas que a mí me gustaba cuando estaba en el colegio era agronomía. Entonces, ahí algo pudimos poner y sí la verdad es que fue una tesis bastante bonita. Y de hecho, la persona que me ayudó también le agradezco mucho, que fue mi tutora de tesis. Ella me sacó de muchas dudas en ese proceso y obviamente también a mi jefe que me apoyó. Sí, claro que sí, le hemos dado una leída a tu tesis, está súper interesante, de volada, pero más o menos sí sabemos cuáles son las conclusiones finales al menos y ya entiendo por qué le disfrutaste tanto, socio. Muchas gracias por todo, muchas gracias por esta conversa. Adelca, tú son unos grandes referentes de lo que es la cultura empresarial. Muchísimas gracias, Pancho. A ti, Fabricio, muchísimas gracias, cuídense y esperemos conversar pronto respecto a cómo nos fue en el futuro. Así terminó mi conversación con Pancho. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos serviría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna, gracias por llegar hasta aquí.
original de Decibelio 85.